Muy buenas noches para nuestra respetable audiencia. Esta noche nos encontramos en compañía de toda una institución dentro de lo que es el juzgamiento de nuestro deporte de fútbol de salón. Antes que nada, pues darle la bienvenida tanto a nuestro invitado como a mi compañero de podcast, mi amigo Jonathan Luna. Mi profe. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Demócrito Ruiz, juez de fútbol de salón. Lleva una experiencia corta, más o menos con unos 30 años en la profesión, solamente dirigiendo, fuera de lo que ha estudiado, fuera de lo que ha trabajado como entrenador, porque también ha ejercido el rol de entrenador de fútbol de salón. Actualmente, aparte del juzgamiento, también es entrenador de fútbol, si mal no estoy, con la escuela de Armando Iguana, con embajadores. No, con Bonet Mosquera. Bonet Mosquera, perdón. Bonet Mosquera. Bonet Mosquera y Elizalde de fútbol colombiano. Yo sí estaba detrás de esta conversación con un árbitro porque si alguien tiene que hacer una mea culpa, es que dice, profe, soy yo, que en mi pequeña carrera moleste con ese tema. O sea, usted no se imagina lo que yo peleaba y peleo, yo creo. Digo que ya no, porque ya dejé de jugar, pero yo creo que es un error, ¿cierto? También como se han manejado muchas situaciones en las formaciones como uno como deportista, ¿no? Es muy poquita las escuelas que acercan a un árbitro, ¿cierto? Para que le haga charlas a los deportistas. Los deportistas no conocemos el reglamento, los entrenadores tampoco lo conocemos bien, y hay una serie de problemas ahí y cosas que van pasando, y en últimas va uno y compite, ¿cierto? Creyendo que uno tiene que ganar sí o sí, ¿cierto? Y que el juez es el que tiene que, el juez es el sexto jugador de uno, o sea, el que tiene que darle todo a favor, y cuando no es así, pues obviamente empiezan todas esas problemáticas. Entonces yo dije, bueno, vamos a invitar a un árbitro, ¿cierto? Que nos pueda hablar de todo el tema, de muchas otras cosas, y pues bueno, está aquí, profe Mario, gracias por aceptar la invitación y pues nada. Bueno, muy buenas noches, les agradezco muchísimo, de veras, pues primero es un reconocimiento a una tarea que es supremamente difícil, muy difícil, y que en la cual uno tiene que aprender mucho tolerancia. Yo soy entrenador de rendimiento deportivo, soy tecnólogo, he venido haciendo algunos cursos de administración deportiva, psicología deportiva. He tenido la oportunidad de pelear no solamente en Bogotá, sino en Colombia también, con algunos de mis profesores acá que hemos sido rivales como entrenadores, en esa parte que no nos ha tocado muy fácil, y formar deportistas no es fácil, al igual que formar árbitros. En este caso, mire, vamos a empezar por algo que es que todo el mundo le dice que es juez. Nosotros no somos jueces, nosotros somos árbitros. El trabajo nato de nosotros es árbitro, ser árbitro. Por eso a veces nos dicen las personas que no seamos arbitrarios, y nos dicen que no seamos arbitrarios cuando de pronto vamos muy ceñidos a la norma o excesivamente a la norma. Pero la palabra para nosotros, las autoridades de juzgamiento, sí es árbitro. Yo tuve la posibilidad hace poquito de ponerme que arbitrar, profe. Sí, hice una batalla campal con los papás, y ahí entendí que no era fácil. O sea, ahí yo dije, no, esto no, o sea, y éramos dos árbitros, ¿cierto? Yair Ávila, que en algún momento escuches, vas a dar cuenta que fue verdad en un torneo de poliquene para niños, y dijimos, pues ahorrémonos la plata del árbitro y pite usted, pite yo. Mano, en el tercer partido yo ya no quería saber de nada más, todo el mundo me vaciaba, no, yo en la final por una jugada, y esto habla del tiempo en el que ocurrió el gol fue en el borde del área, ¿cierto? Y para ese momento el gol no valía dentro. Entonces yo pité gol, Yair pitó que no, que era dentro del área. Entonces nos cruzamos la señalización. Yo me hablé para la mitad, gol. Él dijo no, ¿sí? Fue dentro del área. Entonces los papás que les favorecía el gol, pues me aplaudieron. Y los papás que no, se me vinieron encima, así, ¿cómo va a hacer? ¿Cómo es de bruto? No, espere, ¿sí? Y ahí yo dije, no, esto es difícil, o sea, y ahí empecé como a bajarle un poquitico al tono. Desconocía el concepto técnico teórico
de la condición del gol. La línea para ese entonces, y para ahorita para otras jugadas, para ese entonces la línea del área hacía parte del área o no hace parte del área, profe. No hace parte del área. Por eso no es válido. Por eso no es válido el gol. Por ejemplo, ¿en qué situación se presentaría actualmente eso? En el penalti. Que muchas veces el portero a veces sale a cerrar, sale a achicar, se estrella con el atacante, golpea al atacante. Entonces, ¿qué es? ¿Tiro libre o pena máxima? Es penal, ¿no? ¿O no? ¿Me está preguntando o me está contando? No estoy contando. Entonces, Generalmente, asumiendo el concepto, vendría siendo, y en el 90% de los casos se pita falta, tiro libre, no se pita el penalti a no ser que esté dentro del área. claro. ¿Sí? O sea, dentro del área es de la línea, del contorno interior de la línea hacia adentro. ¿Sí? Es lo que creo que eso no se maneja. La línea hace parte del área. Es decir, que si el balón estaba en la línea y sancionaron gol, está mal sancionado Está mal. porque hace parte de pero es desconocer los conceptos técnicos, teóricos de la norma como tal, es desconocer la norma. Y súmele eso, profe, que me imagino que ustedes hacen una preparación obviamente en movimientos, ¿sí? Y los dos veníamos colgados en la jugada porque era un contragolpe, ¿sí? Y eran niños, pero íbamos para allá los dos. Me imagino que no íbamos a ir los dos, debe haber ido uno y el otro, ¿cierto? Respalda la jugada atrás. No sé, o sea, a mí se me ocurre por lo que he visto que veo que como que se cruzan los dos árbitros, o sea, no van los dos en este sentido. Hacen un switcheo. ¿Se llama así? Hacen un switcheo. Bueno, Bueno, mira, es esto. ¿Sí? esa Cambio de posición. habrá algo muy importante que nos tiene demasiado complicados en este momento, en el siglo XXI, y es la preparación del árbitro. Y tenemos que ser sinceros que primero los preparadores de árbitros están muy escondidos o hay muy poquitos. Porque no hay personas que realmente tengan la capacidad, el conocimiento y la experiencia de poder formar un árbitro. Eso conlleva una pregunta más profunda y es: ¿qué debe tener una persona para ser un buen árbitro? Entonces, yo tengo unas charlas porque nuestras clases que nos daban a nosotros de rendimiento deportivo, yo las convertí y las modifiqué al rendimiento arbitral, donde habla la ética, la preparación física, el concepto teórico y la interpretación de la norma que debe tener el árbitro, si la conoce. Pero a esta fecha, y le podemos preguntar a cualquier jugador, ¿qué es una falta personal? Y él dice una patada. No, una patada es una de las faltas que hay que sancionar. Pero ¿qué es una falta personal? Para más, yo en alguna ocasión le pregunté al señor Manuel Sánchez en el Cayetano, cuando recién empezaba la liga, que eso fue un espectáculo, yo le dije: profe, ¿qué es fútbol de salón? ¿Usted cómo me va a preguntar eso? Yo llevo 35 años en el... No, pues por favor, explíqueme, dígame qué es fútbol de salón. Y es una buena pregunta. Lo mismo que decirle a un árbitro qué es arbitrar. No tenemos ese concepto. Y partamos de que no tenemos el concepto de que qué es una falta personal, qué es una falta técnica y qué es una falta disciplinaria. Que son las tres faltas, digamos que es donde se compenetra el reglamento en la regla 9, que habla de las tres faltas. Cierto que las disciplinarias las modificamos en tres, o sea, las dividimos en tres, ¿cierto? Pero las personales, las técnicas y las disciplinarias, ¿cierto? Que se les hicieron anexos como para, digamos, decir, no, es que hemos hecho algo en el reglamento de fútbol de salón. No, el reglamento de fútbol de salón. Yo lo interpelo en esa parte, porque cuando yo jugué ese reglamento con norma fifusa, que el gol no valía dentro del área, yo me acuerdo que y me empecé a preparar. ¿Cómo se llamaba cuando? La falta técnica. Cuando el fútbol de salón, perdón, lo corto, profe. Es una buena pregunta, no sé, no de esa manera de pregunta, sino cuando el gol no valía dentro del área y el portero no podía salir del área de meta, ¿cómo se llamaba ese deporte? Fútbol de salón. Entonces, del microfútbol.
Eso fue un reto lo que le puso Jaime Arroyave en el 68 cuando lo trajo. Pero no se llama fútbol, microfútbol. Sí, pero yo digo porque No se llama microfútbol. En una próxima oportunidad que yo voy a invitar al profesor Álvaro Morales, que fue prácticamente fue el primer torneo de fútbol de salón que fue uno acá. sí. ¿Sí? Él nos puede contar cómo fue la historia de por qué le pusieron microfútbol al microfútbol. Pero fue un seudónimo. Sí, fue un seudónimo sí, porque es que todo el mundo dice es que vamos a jugar micro y entonces el micro es el que el gol no vale dentro del área. Me acuerdo que en la historia dice que en el 69 don Jaime Arroyave importó ese juego del Brasil. Hubo un intento de un señor que se llama Santiago Morales, le decía Morocho Morales, por implementarlo acá, pero pues no sé qué hizo mal, que no pegó. Cuando don Jaime lo trajo, él le encargó a un traductor llamado Albano Ariza la traducción del reglamento del Futebol do Salão, que así es como se dice en portugués, Futebol do Salão o Futebol do Salão, y la traducción al español sería fútbol de salón. En España, en el español peninsular, es fútbol sala, no fútbol de salón, fútbol sala, y así se le conoce todavía. Así se juegue como lo conocemos, norma FIFA, así se juega en norma FIFUSA, así se juega en norma FF. Para ellos eso es fútbol sala, y así lo llaman, ¿sí? Nosotros acá la traducción literal es fútbol de salón, ¿sí? Y lo que dice de pronto fue más fue más como una estrategia de venta, por decirlo de alguna manera, vender ese producto nuevo que venía de traer don Jaime de Brasil, que pegó, sí, el nombre para se Colombia. quedó, sí, el nombre se quedó en la mente de la gente, y pues ha sobrevivido en nuestra cultura hasta el día de hoy, en nuestra idiosincrasia más que todo como bogotanos. Porque sí. Aquí usted por lo menos vaya a cualquier otra parte del país, sí le dicen microfútbol, pero lo conocen más como fútbol de salón. Sí. En el mundo. Sí. No, pues yo digo... En Colombia lo conocemos como fútbol de salón, y en el mundo es trascendental fútbol de salón. Pero aquí en Bogotá es donde más se conoce a jugar micro. Sí. O el término micrero para el jugador del deportista. Es que el micro, bueno... No sé, y el salonismo se supone que viene de eso, del fútbol de salón. Sí. Porque cuando usted habla de microfútbol, y don Jaime hablaba muchas veces que en los congresos técnicos de los torneos nacionales, los salonistas deben de todo el mundo. ¿Y qué es un salonista? No, pues los que juegan fútbol de salón, pero no es micro. Ahí ya es donde entra el cruce de cables. Bueno, mira, lo trae, a ver si le recuerdo estas fechas, lo trae Jaime Morales en 1965. Lo trae de Uruguay, ¿sí? Pero no da un buen resultado. Él traía un balón, que ¿cómo se llamaba esa pelota en ese tiempo? ¿Bola de qué? De trapo. Se le llamaba bola de trapo, pero no era porque era una bola de trapo, sino porque era un balón que no rebotaba. Era como soltar un trapo, no rebotaba. Pero en 1966 el profesor Jaime Arroyave se va para Brasil y él sí lo trae con una gran acogida, y es cuando se masifica el fútbol de salón en Colombia. Porque el primer intento lo hizo Jaime Morales en 1965. ¿Y Jaime Morales quién era? Santiago Morales, como yo lo conozco. Es Santiago. Le decían Morocho Morales, que era un jugador de Santa Fe. Sí, un jugador de fútbol. Sí. Es más, la razón por la que a don Jaime le fue tan bien es que don Jaime era el que mandaba en Millonarios. Tenía poder. Después, o sea, él no manejaba el equipo profesional, pero de la primera vez para abajo, él era el que mandaba. Y él prácticamente era el que ponía a los jugadores en el equipo profesional. Como ellos jugaban Olaya, y ese torneo de Olaya ha sido, mejor dicho, milenario. Sí, prácticamente. Don Jaime pues tenía, lo que pide don Jaime, todo el mundo se le debe a cabeza, empezando por los patrocinios. El primer torneo fue un torneo de banquitas que lo patrocinó el Instituto Colombiano de Seguro Social. Y eso era, mejor dicho, y después Ponimalta. Después se fue a Ponimalta, se fue tras Coca-Cola, mejor dicho, todo el mundo quería invertir en ese cuento. Y eso fue lo que generó como que la masificación se disparara, ¿sí? O sea, los torneos prácticamente, jugar un torneo de microfútbol en ese tiempo, no lo digo yo porque yo no estaba vivo cuando eso, pero quien me lo contó, que fue el profesor Morales, Guevara, él nos decía que eso era, mejor dicho, como jugar el torneo interbarrios era como jugar 1000 ciudades. Es que ese torneo 1000 ciudades nace en 1975, cuando en Bogotá el Seguro Social patrocina
a todos los equipos que venían de los diferentes departamentos y les da hospedaje en Bogotá, que hasta el momento no se han superado, no hay un solo torneo que haya superado los 575 equipos que sí estuvieron en esa época y había menos gente, no han hecho, o sea, es decir, tan lejanos estamos de nosotros, tengo algo yo que decirlo acá, de que no hemos despertado el sentido de pertenencia por nuestro deporte, porque eso podría ser ni siquiera distrital sino nacional, porque es muy masivo. Claro. Eso es, yo no sé cuántos juegos de fútbol de salón hay en una ciudad en un domingo. No, sí, de lunes a domingo, ¿cuántos torneos puede haber? Tengamos el estudio un fin de semana. Un fin de semana. Fácilmente puede haber unos 6.000 partidos. ¿Cuántas canchas tiene Kenneth? Así, solo en Kennedy debe haber por lo menos unas 418 sí, habilitadas, sí. Creo que hay. Sí. 418. Que en cada cancha jueguen 5 partidos. Y juegan en no habilitadas, porque hemos visto unos torneos que no se explica cómo puede uno jugar en una. Mire, yo me acuerdo aquí entre nos, en una anécdota que tuve en un torneo nacional de Fensecop. Nos programaron en esa cancha, en un parque que se llama, bueno, ahí por el lado de la 30 con 63. Gimnasio del Norte se llama el parque. Y en la cancha, imagínense este desabrupto. La cancha, ¿cierto? En la cancha, sobre la línea lateral, los 2 postes de luz en ambos lados. Y jugando nacional. Jugando Bogotá-Bolívar. Yo no me explico quién fue el genio. O sea, quién fue peor, el que nos puso a jugar ahí o nosotros que nos metimos a jugar. Con el poste de luz. Pero eso sí fue, sí, habían 2, ¿no? Sí. 2 eran y dentro del campo de juego. Ya eso sí, o sea, uno se iba por la banda y tenía que tirar a los 2 pero Bolívar y enganchar a los dos, al poste físico y al poste humano. Ustedes dos con la historia me tienen así. Sí, me tienen así. Pero profe, Oscar le hizo una pregunta, profe Demo. ¿Qué debería tener ese árbitro? O sea, ¿cuáles son las cualidades? Usted empezó a desglosarlas, pero no terminó la idea, porque empezaron como a irse por las ramas los dos, me parece genial. ¿Qué debería tener ese árbitro? Debería no, ¿qué debe tener? ¿Qué cualidades debe tener? Y si es muy difícil, digamos, que haya un ente, una organización, un grupo que reúna eso, no sé, que imparta como esa instrucción, digamos, a las escuelas de árbitros. O sea, hay 400, ¿cuántas escuelas de árbitros hay en Bogotá, profe? Que usted más o menos conozca. Hay cerca de 40. 40, colegios arbitrales. De fútbol de salón, entre comillas. Pero para Bogotá son pocas, me pregunta. Pero 40 son 40. No, o sea, 40 y me imagino que un grupo de mínimo 20, ¿no? ¿Cuánto más o menos pueden haber entre una escuela? Bueno, o sea, más o menos entre 5 personas. En Bogotá se conformó en un momento, dado que todavía es actual, la maneja, hay creo que 14 colegios arbitrales actualmente. Se conformó la Asociación Colombiana de Árbitros de Fútbol de Salón, en ese entonces con Jorge Ríos, Jorge Mariño, Juan Gonzalo Gutiérrez, Jairo Valdés. Jorge Mariño, sí, Jorge Mariño es icónico en Bogotá y en Colombia es icónico. Yo me acuerdo de nosotros fuimos a Nacional por eso. Es icónico. Sí. Hay personas, ¿El amigo suyo? Sí, es uno de mis profesores. Claro. O sea, hay personas que de pronto, digamos que por malos recuerdos y por malas actitudes personales, uno no trato de no nombrar en mi vida, pero uno de mis profesores espectaculares en la gerencia teórica del fútbol de salón y en la interpretación de las normas es Jorge Marín. Sí. Es uno de mis profesores en esto, entre esos el señor Hermes Mancilla, que me ayudó mucho, Jairo Ramos de la Costa, es una excelente persona. Pero mire que usted de Mariño y ustedes tienen como esa vocación hacia el jugador, o sea, son árbitros que van más con la línea, o sea, como enseñarle a uno, como siempre tienen como esa pedagogía detrás, ¿no? Preventivos, se usa mucho el arbitraje preventivo. Yo
tuve en mi carrera, digamos, árbitros que eran diferentes, o sea, que son más agresivos, más, ¿entiendes? No me hable, no me mire, va para allá, yo soy el que sé, ¿entiendes? Sí, el arbitrario, es el arbitrario, ese es el arbitrario, ya tomamos ese tema, no es el arbitrario el que se ensambla en su camisa, en sus tarjetas y su silbato y mantiene un poder a veces Sí. sobre proporcionado a lo que realmente debe ser. Bueno, en alguna ocasión, yo por ahí tengo unos escritos de un profesor y él dice que el árbitro debe ser amigo del jugador y no el enemigo del jugador, pero tiene que saber ser su amigo, Claro. que es como cuando un padre educa a un hijo, es el criterio. Entre eso, ese es uno de los Es que mire que entre el preventivo, de los estados entre el para preventivo, la conformación de un árbitro. entre el preventivo y el narrativo, el árbitro que le dice, no lo toque, no sé qué, no, o sea, no le hace la mata, no le va a pegar, pero, y el jugador aquí dándole en la cabeza, no le va a pegar, no le va a pegar, no, o sea, No. una cosa es prevenir, otra cosa es narrar el partido, o sea, ¿sí? Y el jugador, digamos, en la quinta falta, estratégicamente se está buscando la cesta, ¿cierto? Porque yo considero que hace parte del juego esa acción, ¿sí? Y el árbitro diciéndole, no lo toque, no lo mire, eche para atrás, no, o sea, ¿sí? O sea, ya una recomendación corta está bien, pero cuando es reiterativo, yo digo, ya pasa a otra función de un árbitro que no da lugar. Había un árbitro que se la pasaba era hablando y narrando y narrando y narrando y decía, y va suave, tóquela con... A la perrita, ¿a uno no se está hablando del mismo? Sí, yo creo que Vamos, sí. perrito, dale perrito, no, perrito, Sí, no le sí, hagas. sí, sí. Sosito, fue falta, Sosito. Sí, sí, que- ¿Estamos ya ahí, ¿sabes? Un saludo para él, pero no Sí, porque, y no, pero eran tenas dirigir con ese... No lo volví a ver, por cierto, No, yo no lo volví a ver. Hace parte de la cultura del árbitro y pues nosotros actualmente no trabajamos en eso, porque tenemos que ser sinceros en eso, no trabajamos en la preparación y en la construcción de un árbitro. ¿Cómo se prepara un árbitro? ¿Y cuál es la metodología que yo voy a utilizar para, y si la sé, ¿no? Además, si estoy preparado para formar un árbitro, ¿cierto? Además, esto es como los técnicos, no siempre el mejor árbitro es el mejor profesor para formar árbitros, no siempre. Y no siempre el mejor jugador es el mejor profesor para enseñar, ¿cierto? Eso lo tenemos clarito. Hay árbitros empíricos que son excepcionales. Y usted les pregunta cuántas reglas tiene el fútbol de salón. No sabe, pero adentro no se le complica un partido. Sí. No se le complica. Son árbitros prácticos. No teóricos, sino prácticos. Entonces, ahí, ¿cuáles, o sea, más bien qué elementos deben prevalecer en la formación de un buen árbitro? ¿Cierto? Entonces, primero, una buena preparación física. Segundo, una muy buena preparación teórica. Y tercero, una muy buena preparación técnica. Porque así como el equipo tiene su técnica de jugar, el árbitro también tiene su técnica. Cómo se desplaza, en qué momento se desplaza, cuántas formas de desplazarse hay para un árbitro, cuáles son las adecuadas. ¿Sí? Porque es que todavía yo me aterro y por lo menos hay una jugada que es cuando el balón ocasionalmente queda en medio de las piernas o la bicicleta. Uh-huh. Y hasta antes desde 2004, eso no se podía hacer. La actualización dio que eso no es una jugada para detener el juego ni que cometía falta técnica el árbitro, ¿cierto? Y se daba lanzamiento lateral. Y hay árbitros que todavía en este momento la dan porque no se preparan. Por ejemplo, Ni eso no lo física, sabíamos nosotros. ni teórica, sí, claro, eso ya ha cambiado. Usted puede hacer, mire, eso vino a raíz, creo que fue en Argentina, donde un jugador hizo un gol de bicicleta Y anulado. y y lo anulan y el gol finalmente se dio. Porque es que no hay VAR en el fútbol de salón, no existe el VAR, que debería existir, no el VAR, sino la preparación del árbitro en su conocimiento de las normas de juego. ¿Sí? Entonces, los tres elementos que debe tener el árbitro: una buena preparación física, primero. Y ahora, ¿cómo? Si se preparan físicamente, ¿qué tipo de ejercicios están haciendo antes, durante y después si lo hacemos en el fútbol de salón?
es algo a lo que teníamos que No hay una apuntarle. caracterización de la preparación física del árbitro. Y eso nos conlleva a que el árbitro entonces no tiene ética. Claro. No tiene ética. Porque es muy raro usted ir a un campo de juego y ver al árbitro que antes de iniciar el partido está haciendo movimientos articulares, está haciendo elongaciones, ¿cierto? Usted no lo ve, y si lo ve, está loco. Está loco porque con su ¿Sabe pantalón dónde sí blanco, lo ve uno? En nacionales, en campeonatos nacionales. porque Sí lo ve. llevamos otra preparación. Sí. Llevamos Sí, yo otra digo por eso. preparación, Por ejemplo, sí. en nacionales ahorita que venimos de Los árbitros salen a calentar, obvio. allá salen todos y empiezan allá a hacer su rutina de calentamiento. Y no es la terna que pita el primer partido, no pita el segundo. Sí, es que también Sí, esa... que eso es otra de las cosas que nosotros vemos, ¿no? A veces el juez se pita 4 o 5 partidos en serie. Toda la fecha. ¿Sí? Sí. Y el problema es que después del sexto partido, Sí. ya no está decidiendo igual, ya no está viendo igual. Sí. Mire, Perdón, ahí, para mí, digamos, el árbitro saca partido, ¿no? O sea, el que se para en la mitad de la cancha y desde ahí, pues que, claro, es que son 6, sí, 7, si 8 no le dan partidos. más de 7 partidos no le sirve la programación. Exacto. Y ahí va lo otro, ¿no? La parte económica, es que es una Esa es una parte de la rueda ética. que- un ciclo. Esa es ciclo, una sí. parte de la ética arbitral. Ojalá en algún momento nosotros pudiéramos desarrollar y mostrarles esa charla de ética arbitral y de el rendimiento arbitral. O sea, qué elementos contiene para que un árbitro, digamos, que sea sobresaliente. Pero desafortunadamente, pues, aquí, primero, hablemos de dos personas. El presidente del colegio y el árbitro. Entonces, al árbitro le interesa el presidente que le va a dar X o Y cantidad de partidos en un fin de semana o entre la semana. Y al presidente del colegio de árbitros le interesa el árbitro que va y le trabaja por X o Y cantidad de dinero y no le dice absolutamente nada. Entonces, digamos que es un va y viene, ¿cierto? Y que usted me sirve y yo le sirvo y todo bien. Hasta ese punto, ahí es donde hemos venido dañando nosotros el juzgamiento. Porque si ustedes me preguntan, bueno, ¿y de quién es la culpa de que los jugadores de fútbol de salón sean tan agresivos, tan altivos y tan ofensivos con una autoridad de juzgamiento? Pues es que soy yo. Yo soy el que he dañado directamente el deporte como tal, no el jugador, no el técnico, no el que hace los uniformes, no el X, no Y, no, ¿cierto? Porque si yo me voy y me dirijo al técnico que fue grosero y le digo, disculpe, profesor, lo vuelve a hacer y lo expulso, por favor mantenga la calma, pero muestro mi autoridad sin ser arbitrario. Pero entonces yo me voy, ¡pum!, amonesto a uno y entonces el otro se paró y gritó y lo amonesté y el otro también y entonces resulté amonestándome yo porque me volví loco con las tarjetas y finalmente no supe ni siquiera a quiénes amonesté, el árbitro pistolero. Entonces si usted hace esto, mire, hay una situación que lo deberían hacer todos los árbitros. El jugador, podríamos nombrar un jugador acá, ¿cierto? Pero no lo vamos a hacer, hay muchos. No diga Jonathan Luna. Jonathan Luna. Yo, Jonathan en su tiempo era, mejor dicho, una persona. Un día me lo encontré y Jonathan me iba a insultar porque le sancioné una falta. Y yo cogí a Jonathan y le dije, Jonathan, pero si usted es el mejor jugador del equipo, hermano, se va a hacer echar. Porque usted me vuelve a gritar y yo lo he hecho. Usted, en sus manos está en que usted decida si se queda jugando haciendo lo que le gusta, siendo el mejor de la cancha, o allá mirando el partido. Usted me puede pegar, pero yo lo he hecho. ¿Qué vamos a hacer, compañero? Se dedicó a jugar. Pero si yo voy abruptamente y lo amonesto y le digo, y la vuelve a cometer, y se va y usted vuelve y me grita, y de pronto yo no lo eché y ya mostré mi falta de fortaleza y decisión para con lo que yo había dicho, entonces el hablar demasiado es maluco. Sí. Entonces, y nosotros fuimos, se lo tengo que decir acá y lo he dicho siempre, nosotros los árbitros somos los primeros implicados en que el deportista de fútbol de salón se haya vuelto agresivo. Sí. Porque si yo cojo y lo amonesto lealmente y comete otra y vuelvo y lo amonesto lealmente, se va ese jugador. Dice, no, yo ya me gusta jugar, entonces golpeo menos porque juego menos. Es que en esos ítems que usted hablaba del árbitro, ¿cierto? Me nombró 3. ¿Cabe el cuarto de esa preparación psicológica?
Porque es un juego muy emocional, ¿cierto? O sea, y el árbitro está metido ahí en una emoción, ¿cierto? De quién va ganando. Es que ¿cierto? eso hace parte. ¿Quién grita más? Eso hace parte, Sí. la parte psicológica, Manejo de la hace parte presión. de la Manejo de la ética. presión. Hace parte de la Eso ética. es, eso es O entre esos tres está metido Yo no sé si en lo ustedes- técnico. No. Sí, ahí se maneja la ética arbitral. En la Ah, ética, la en primera, la ética la se primera. maneja todo ese sistema Ya. de la preparación del árbitro. Mire, hay un jugador un árbitro que en paz descanse, nos decía que cuando el portero tiene la pelota en sus manos o en su poder, por alguna razón, que pueden ser dos razones, la puede tener con la mano o con el pie de acuerdo a la jugada, el árbitro bueno debe estar en la mitad del campo de juego sobre la línea lateral. O sea que tenía que hacer un recorrido de más o menos 20 o 15 metros, dependiendo de donde estuviera. Preparación física. ¿Sí? Y percepción visual. Hacia dónde va a correr y por qué va a correr. ¿Cierto? Y con qué agilidad lo va a hacer. Entonces, él nos decía eso. Él falleció en un accidente de tránsito. Todos en algún momento nos tenemos que ir. Pero fue un árbitro que enseñó muchísimo. Yo lo vi aquí en Fontibón, no me acuerdo la Giralda, creo que es que se llama esa cancha, muy famosísima. Sí. Él se iba, yo me lo encontraba ahí y se sentaba ahí a verlo, lo saludaba a uno. Él ya casi no arbitraba porque manejaba un taxi, ya no arbitraba, pero fue un árbitro demasiado destacado, demasiado práctico y muy inteligente con la teoría. Y le enseñaba a uno. Y él era una de las personas que me decía, Demócrito, cuando el portero tiene la pelota, usted debe estar en la mitad del campo sobre la línea lateral. Y aún uno lo recuerda. Uno ve árbitros que no se saben desplazar, que no saben hacer un floteo, un desplazamiento lateral que lo ven hacer, un lanzamiento de espalda, un desplazamiento frontal, ¿cierto? Pero tampoco hay personas que se lo enseñen, ¿sí? Porque en alguna ocasión llegó, yo no sé si ustedes conocen el test de Rufián. Sí, No, yo no. sí. Que es tenaz, ¿no? Sí, pero expliquémoslo Es un para- test, El de los peldaños. es un test tenaz. Y se lo Pero, vienen perdón, a hacer a los expliquémoslo árbitros. porque los peldaños no, a mí no me dicen Usted nada. coloca una silla Sí. a 50, que más o menos de 50 centímetros de altura, o un peldaño de una grada que tenga esa misma altura. Entonces usted para ese test necesita tener ¿cómo? Se me olvida el nombre. Marcar los ritmos. Usted tiene que marcar los ritmos. Tiene que subir y bajar 30 veces durante 60 segundos. O sea, cada 30 segundos tiene que subir, a los 30 segundos bajar ese peldaño. Entonces, ¿qué ocurre? Como no es continuo, o sea, eso es Variable. ¿sí? Entonces es intermitente, se llama. Entonces ahí llega un punto, si usted no está bien preparado, pues se funde. Eso es lo que pasa con el test. O sea, hay dos tipos de test a nivel de resistencia aeróbica. Uno son los test progresivos, Leger, Onavet, este otro test, el Yo-Yo test, el TRAIF, que es el que actualmente están utilizando para fútbol. Esos son progresivos porque arranca suave. y Pero luego son de empieza a altísimo incrementar, ¿sí? rendimiento. Pero por ejemplo son de- lo que es Cooper, que creo que usted lo debe conocer. Sí. Y este test de Ruffier-Dixon, y que tiene varias versiones, porque hay uno que se hace con el peldaño, con la banca, que es el que está comentando de Moquito, hay otro que se hace sobre sentadillas únicamente, ¿sí? Que se hace, no me acuerdo ahorita el dispositivo que se utiliza lo utilizan los músicos incluso, Es un ahorita pito, ya le averiguo, ¿sí? El caso es que el test es intensivo, entonces si usted no está bien preparado, a los 15 segundos ya está. No, imagínese una persona que pese 90 kilos o 100 kilos y que no esté preparado físicamente, pues esa persona físicamente no va a rendir. Entonces, después nos trajeron el delegue, y el delegue es con el pitido a determinado tiempo y uno no Sí. tiene que cruzar y cruzar sin que el pito lo alcance. Sí. Ese era igual o peor. Entonces yo les decía, hombre, hagámosle un test al árbitro adecuado para irle metiendo en la cabeza y en su conciencia y en su subconsciente intelectual de que se debe preparar físicamente para hacer una... Y ese estado físico hace que el árbitro se altere en su presión al tomar una decisión o esté sobrio en el momento de tomar una decisión. Claro. Porque usted toma una decisión alterado y la embarra, ¿no? Uh-huh. Normalmente sucede eso. Entonces, también Antonio Benjamín, que en ese momento es un destacadísimo instructor a nivel nacional e internacional, él dice
que el árbitro debe hacer las veces de bombero. En lugar de echarle gasolina al problema, tienes que calmar el problema. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y de pronto eso nos ha hecho muchísima falta, unos muy buenos instructores en Bogotá. Hoy día no no los hay. Sí, habemos algunos por ahí que sabemos cositas, pero por muchas razones no nos quieren. Hay personas que dicen que uno es demasiado demagogo con su conocimiento cuando no es así. Porque es que enseñarle a un árbitro qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que va a hacer, para qué se tiene que preparar, es supremamente... Es lo mismo que cuando usted prepara a un jugador. Usted lo tiene que preparar físicamente, mentalmente, ¿cierto? Y prácticamente. Claro. Y teóricamente. Debe ser, y teórico. Claro, obvio. Sí. Mire, aquí hay personas, hay un profesor por ahí, creo que trabaja en el John F. Kennedy, si no estoy mal. Me parece que creo que trabaja en el John F. Kennedy. Sí, no sé. Y este profesor no juega un partido de control si no hay árbitro. Sí, eso es una buena costumbre. No, es que así le toque pagar a él el arbitraje. Él dice, yo necesito que haya árbitro porque es que mis chinos o mis chinitas, sí, con el respeto de la sí, palabra sí, hacia los alumnos, es que ellos deben sentir que hay una persona que está haciendo cumplir unas normas de juego y que él se tiene que adaptar desde una temprana edad. Sí. Y ellos crecen con ese conocimiento y quizás después dicen, de hecho él me invita mucho, que le agradezco mucho que me tenga en cuenta, no sé por qué confía en mí todavía, y voy y le envío a veces muchachos y les hace uno correcciones porque es importantísimo, ¿sí? Y lo deberían hacer todos. No colocar como le pasó a Jonathan y a Jair Ávila, ¿no? Uh-huh. A Jonathan Luna, que se fueron a pitar y creyeron Sí, eso lo hago yo. facilito, sí. Si no lo hace, no. Y eso de ustedes corren, por ejemplo, uno mira los torneos a nivel de intramural, dentro del patio del colegio, uno pone un chino a pitar de los que juega y él no se le mueve la mitad de la cancha. Sí. Ellos no corren, ¿sí? Es más, se ponen a charlar a la china de atrás o a hablar con el otro y en el peor de los casos, a cuadrar las apuestas. Venga, necesito que gane. Ese es un buen árbitro. Necesito que gane este. Y cuando voy a averiguo, no, profe, es que estaban apostando 50 por el equipo los de 11-3. No, se acaba esta vaina. Tengo que véngase para acá. Pero sí, retomando, digamos, el apunte, Sí. me parece. Y en eso fallamos muchas escuelas. O sea, hacemos mucho partido control y usted piensa en todo. Menos en el trabajo del árbitro. Sí, es más, he visto, porque lo he vivido, donde decimos, digamos, una culpa, ¿no? Allá toma un papá pita, eso, un papá pita, ¿sí? O el profe pita un tiempo y yo pito el otro tiempo. Sí, no, o sea, y también es hacer ahí ya estamos empezando mal. Es hacer crecer, o sea, hacer crecer no, sino que el niño o el joven o la niña vaya creciendo con el conocimiento de que el árbitro hay que respetarlo. A veces, obvio, hay equivocaciones que son garrafales y que inciden en el resultado de un juego. A veces lo hacemos por desconocimiento de la norma, otras veces por malas ubicaciones, por malas preparaciones. Pero sí, realmente en este tema sí debemos trabajar muchísimo más en la educación y en la formación del árbitro. Yo le decía a unos amigos que están jugando un torneo interno, le decía, lo que pasa es que si nosotros no le ayudamos al árbitro es muy complicado y está pitando uno solo. Sí, ahora usted sabe que pitan dos y más el ayudante y ya tiene un intercomunicador y bueno, o sea, la tecnología y todo. Pero si no le ayudamos al árbitro es muy difícil. Así el deportista también está en esa línea de cómo le hago la trampa al juez. ¿Sí? Esa es una parte, que esa parte de la tecnología, la verdad, si usted me pregunta a mí, los intercomunicadores entre los árbitros de fútbol de salón, ¿para qué? ¿Para qué? Si primero es un espacio demasiado reducido, ¿no? Donde podemos tener comunicación visual y verbal permanentemente, además que la debemos tener, ¿cierto? Sí, se debe tener, ¿cierto? Si yo señalo para allá, mi compañero de allá debe señalar igual, ¿cierto? Si yo sanciono una falta para allá, mi compañero debe conocer la técnica arbitral y que es una falta y que es para allá, ¿cierto? Entonces, en esa preparación, más que los intercomunicadores, nosotros deberíamos trabajar en la preparación técnica, teórica y práctica de un árbitro.
eso se acabó, no hay muchos que lo hagan. Desafortunadamente, pues bueno, hay personas que, me voy a contar ahí, profe, tenemos el conocimiento, pero pues que difícilmente por X o Y razón nos dejan llegar allá. Acá tenemos que quitar esa cuestión de no valorar y de no respetar a la persona que sabe, como los técnicos, ¿no? Acá hay técnicos muy buenos, hay pelados que se han preparado durante el tiempo muy bien, y los chinos se han convertido en excelentes técnicos, muy buen manejo de grupo, buenas relaciones interpersonales. Estamos formando un deportista como tal. Y hay algo en esto, una frase que yo la aprendí en los escalafones nacionales, que dice que antes de ser árbitro se debe ser persona. Antes de ser un deportista se debe ser persona. Deberíamos trabajar en eso. Pero en nuestro medio frecuentemente no se ve eso, porque se ve lo mismo que la guerra. Es la guerra del árbitro, y es que este es bueno y este trabaja conmigo a cuesta de lo que sea. No me interesa. Y lo mismo con ustedes, con los jugadores. Usted se mata preparando un jugador para lograr que llegue a ser momentáneamente o regularmente bueno, ¿cierto? Y llega el otro y lo ve, le ofrece una chocolatina y se lo lleva. Y las personas que permitimos eso se debería acabar. Pero realmente, o sea, si nosotros trabajamos en eso, los felicito por este segmento. Dios quiera que lo conozca todo el mundo, y tenemos que trabajar, porque desde acá es que comienza la preparación para poder recuperar el poder de nuestro deporte y que despertemos el sentido de pertenencia por el fútbol de salón. Completamente de acuerdo en ese postulado. No, pues yo creo que como todos los invitados quedamos siempre cortos, ¿sí? Y aquí este se me pasó muchísimo más rápido que todos. Agradecerle al profe Demócrito por esa, digo yo, esa forma de decir las cosas sin tanta cosa. O sea, no estamos diciendo nada malo, al contrario, creo que estamos los tres apuntando a lo mismo, ¿cierto? A que esa parte, digamos, del juego, que son los árbitros, crezca, y que es que si crece eso, crece el juego, crecemos todos. Yo tengo una experiencia, perdón, profe. Yo tengo una experiencia, en alguna ocasión estaba, no sé si ustedes se acuerdan del campo de Veragua Central. Uh-huh, sí. En un tiempo eso fue para mí el palacio del fútbol de salón. Yo aprendí ahí con aquellos tequias, riñones, con los Sotos, con los Alf, con los de videopatín. Sí. Y en alguna ocasión, en un momentico duré rodeado, estaba Juan Carlos Soto, estaba Edgar Tequia, el equipo de ellos. No recuerdo quién es más, recuerdo a Tequia y a Juan Carlos Soto porque Juan Carlos Soto me dijo, Demito, lo felicito porque usted es uno de los muy buenos árbitros que yo he visto, Juan Carlos Soto. Y Tequia llegó y le dijo, no, está equivocado, Juan Carlos. Él no es uno de los mejores árbitros que usted ha visto. Él es uno de los árbitros que menos se equivoca. Me gustó muchísimo eso y lo tengo acá grabado, porque eso ocurrió, si yo le hablo de hace 20, 25 años, es poquito. Me gustó esa frase. Además que Edgar Tequia es un jugador que él va y le dice, ojo que la norma 9 dice esto y esto y esto y esto y esto. Era uno de los pocos jugadores que se sabía las reglas. No, que a uno le asustaba cuando le iba a hacer un reclamo, porque el tipo se le veniera con el libro abierto. Y Soto también tiene mucho de eso. Él aprendió eso. Pero ese Edgar Tequia, yo no sé, yo una vez le dije, venga, usted sí es muy desocupado ponerse a leer el reglamento. Pero era que se le veía a uno, y entonces uno le teme, o eso me pasa a mí, no sé si a todos mis compañeros les pasa igual, cuando un jugador viene y le hace a uno un reclamo con argumentos. Es que por sí es raro, ¿no? Queda uno desarmado, ¿cierto? Sí. Pero hay jugadores que le reclaman a unas casas que no. ¿Pero qué pasó? Queda uno como el emoticón, ¿no? ¿Cierto? Y uno de pronto por respeto hace eso. Pero esa es una gran experiencia que a mí me pasó, aparte de que pudimos contar
con dirigir en aquella época de Depósitos Cruz, claro, hay una de la Super 7, ¿no? Profe, esa época de la Super 7, Y la cancha la dejaron. uy, hablar de Juan Gutiérrez arbitrando, bueno, no me acuerdo el nombre de la Martín bruja, Salas. Martín Martín Salas Salas, organizaba Jairo Valdés, la El Mocho, bruja, que sí, estaba el Mocho. claro, Ahora es claro. otro personaje. Ahora fue él es el- el dueño de las sintéticas hoy en día. ¿Jairo? Jairo, sí. Y Jairo. todos los torneos de sintéticas. Ah. El Jairo fue mi jefe durante 10 años, gracias a él tengo mi colegio. Gracias a él, yo trabajé con él 10 años. Ese es otro que Y con él viví Ese la es un época, personaje. y con él viví la época súper espectacular del fútbol de salón donde se jugaba espectacular. Ustedes me dicen que es que el deporte ahorita, no, regresémonos a los 80. Uy, sí. Regresémonos a los 80. Yo no había nacido, pero... No, bueno. ese deporte era mucho más ofensivo, más sano, sin tanto braceo, más técnico con la pelota y con los Se pies. jugaba. Se jugaba. Ahora se lucha mucho. Sí, es correcto. Como yo lo veo, ¿no? O sea, con todo respeto para la audiencia y con los que actualmente juegan fútbol de salón, pero es que más aquí tenemos imágenes de esa época y se jugaba más de lo que se chocaba. Bueno, que se están chocando, pero no era con la mala intención, o sea, era con una rivalidad sana. era O sea, mucho más vistoso. El juego de por sí era mucho más vistoso porque se veía mucha técnica. ¿Sí? Entonces, por lo menos ese argumento que usamos ahora de que controlelo con la mano, eso ningún control con la mano. Se están agarrando los jugadores en un tiro de esquina como en fútbol. Sí. Sí. O sea, tenemos que buscar. Yo les digo, se vuelven a coger y yo de una vez los amonesto, hermano. Sí. Los brazos abajo y vamos a marcar, pero cuerpo a cuerpo sin brazos. El que agarre primero va para donde sea. Correcto. ¿Cierto? Si usted me cogió a mi falta para allá, o si esto dentro del área penalti, ya. Pero sí debemos tomar. Mire, ahí es donde nosotros comenzamos a dejar dañar el fútbol de salón como tal. ¿Cierto? Y desde ese punto, ¿cuál es la primera falta? Dar o intentar dar. Es intentar dar. O sea, intentar. Ah, o que sea, es que no le pegué. Pues donde le pegue se va, compañero. Claro. Por ahora solo falta. Por ahora sí. Sí, sí, por ahora de solo acuerdo. falta. Pero si le pega se va. Sí. Entonces, No, y digamos, 5 faltas, o sea, la primera falta debe ser igual que la sexta y la quinta y la que octava y la se- novena. ahí- Ya que O sea, volvimos al tema de las faltas, porque ahí íbamos Ese ahí es hacer el el meollo del comentario asunto. así a comienzo del podcast. Estábamos hablando, o es lo que yo iba a decir, pero resultamos hablando de otra cosa. Sí, De que se acordó después en de el 48 minutos. reglamento, no me acordé, sino que se fue desarrollando la charla. Sí. En el reglamento de FIFUSA, una cosa eran las faltas técnicas y otra cosa las personales. Me explico. La falta técnica era esa de dar e intentar dar, hacer zancadilla, empujar, golpear, cargar ilegalmente. Cargar ilegalmente es que si yo con el hombro golpeaba la espalda o el pecho del rival, es falta. Okay. ¿Sí? Abalanzarse. O lanzarse, ir al piso. bueno, la plancha que es así toda la vida ha existido. ¿Sí? Todas esas eran faltas técnicas. ¿Cuál era la característica de esas faltas técnicas? De que si se acumulaban después de la cesta, se cobraban tiro libre sin barrera. ¿Sí? Sí. Entonces, las faltas personales, ¿cuáles venían siendo? Que ya no me acuerdo, o sea, en este momento no me acuerdo porque eso fue... Los 5 segundos, Por ejemplo. los 15 segundos dentro de los 5 segundos Que esas no acumulan, del digamos. portero. Por ejemplo, una falta que acumulaba la salida del portero del área. Ok, técnica. Ese era el famoso técnico de las canchas. Sí. Que usted gritaba técnico porque el portero la tocaba por fuera. ¿Sí? Sí. Cuando cambió el reglamento de AMF, ese concepto también cambió. Ahora, el concepto de las faltas personales y de las faltas técnicas viene del baloncesto. Porque de hecho uno de los deportes de los que se dividió el fútbol de salón es el baloncesto. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esas faltas, no he revisado el reglamento actualmente, pero sé que esas faltas, las faltas técnicas son ahora la de los 15 segundos, los 5 segundos. Las personales son las que acumulan, las técnicas no acumulan. Profe, en un escalafón en 1998 en Fusagasugá, gracias a los personajes que ya nombré, yo me convertí en una persona muy inquieta con los reglamentos de fútbol de salón y los fui. En alguna ocasión cogí un reglamento de fútbol de baloncesto y hablaban casi de las mismas faltas personales y eran las que el jugador comete. Resulta que yo me voy ese año con una planilla que llevaba como para presentar a ver si de pronto la dejaban y a llevarle la propuesta de que las faltas en el reglamento realmente estaban mal.
pero teníamos una rivalidad con un instructor de Cundinamarca que él no quería que de Bogotá saliera absolutamente nada y nunca quiso. Nunca quiso que de Bogotá saliera nada bueno y eso nos tiene todavía truncados. ¿Sí? No digo el nombre por respeto y porque no me gusta. Y esa persona me dijo, a ver, Demócrito, yo comencé a hacer, había comenzado a hacer los pinos porque tocaba hacer los pinitos de instructor. Me dijo, a ver, Demócrito, ¿qué trae? Entonces yo presenté la planilla y, como siempre, escribo y voy tratando de resaltar para enviarlo al subconsciente intelectual y que nunca se le olvida a uno. Yo les dije, profes, delante de como 250 o 40 árbitros que habíamos en el escalafón, les dije, mire, lo que pasa es que dentro de unas investigaciones que yo venía haciendo, las faltas están mal denominadas, gracias profe, denominadas dentro del reglamento. Mire, las faltas personales son las que yo cometo por intentar coger la pelota, que es agarrar, intentar dar, abalanzarse con uno o ambos pies, hacer contacto con el jugador, agarrar, empujar, ¿sí? Entonces, están mal y las técnicas son las que se le cometen al reglamento. De ahí ya tenía una descripción de las faltas, que era una falta personal, qué es una falta personal y qué es una falta técnica y qué es una falta disciplinaria. Yo llevaba ya ese documento. Pero en ese escalafón, algunas personas y sobre todo pues muy conocidos se totearon de la risa, Rolo loco, Rolo no sé qué, Rolo fue en 1998. Rolo loco, Rolo, que no sé qué, que está loco, que no sé qué, que bájese de ahí. 2002 viene el cambio porque yo había enviado un documento a la Secretaría de la Asociación Mundial de Fútbol de Salón ya, cuando recién se acababa FIFUSA, ya les había enviado ese mismo trabajo, una cartillita que yo tenía. Entre otras cosas, FIFUSA no se acababa. No se acaba porque todavía, y eso es un proceso que hay por ahí bien importante. Que están dando desde el 85 importante. Y todavía entonces, están dando. Vino el cambio y pues yo aproveché para enviar ese documento, tanto que en el 2002 a uno no le interesa que le hagan el reconocimiento de que, es más, yo no sé si, supongo que eso sí tendría que mucho que ver, o por lo menos nació en Colombia, de cambiar la denominación de las faltas, porque sí se llegó a la conclusión de que realmente la falta personal era la que... Y están como están ahora desde esa época. No sé si sería por mí, pero yo tengo la cartillita por ahí que yo les hice, donde estaba inclusive hasta qué es fútbol de salón, qué es arbitral, qué es una falta personal. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una falta personal? Ya sabemos cuáles son las faltas personales. Zancadillear, abalanzarse, agarrar, puñetear, X, ¿cierto? Pero ¿qué es una falta personal? Entonces, tampoco lo hice yo, pero sí lo arreglé de algunos escritos que han dejado algunos instructores y yo trato de recopilarlos y de dejarlos ahí. Dice, una falta personal son todos los contactos irreglamentarios que comete el jugador para sacar ventaja de la posición del balón. Son todos los contactos no reglamentarios que comete un jugador para sacar ventaja de la posición del balón. Entre esos, si usted ve, entonces ahí viene el agarrón, la zancadilla, abalanzarse, dar o intentar dar. Vienen las 13 faltas personales que son como tal. Pero en nuestro medio se han normatizado, esos contactos. O sea, ya, sí, claro. Ya el contacto no es falta prácticamente. ¿Sí? Es que hay que mirar, es que ahí es donde entra la preparación del árbitro. ¿Qué tan preparado está para asumir el juego un árbitro? Sí. No, y el árbitro está pensando en coloquialmente en sacar el partido adelante. O sea, no, ¿para qué? O sea, entre menos, ¿Para sí, qué? Pues monetizar, me imagino, Sí. y no tener el más mínimo problema con uno o con el otro, pero saquemos el partido, o sea, ¿sí? Cumplir con los 40 minutos para cobrar. Yo creo que terminando la historia, hice un experimento con un torneo y le dije, vamos a jugar solamente con 2 faltas. La tercera falta es tiro libre, ¿entiendes? Yo dije, esto va a quedar 10, 7, 20, 12, no sé, ¿verdad? Porque eso va a ser falta tras falta tras falta, porque la gente está acostumbrada a lo que Oscar dice, a dar y a coger, eso hace falta. ¿Cuántas faltas cree que pitaron? ¿O cuántos tiros libres se hicieron? Entre más... ¿Cuántas cree? No, cobrarían 2 o 3 tiros de castigo. No cobraron ni una. Porque no, la gente ya se dedicaba a jugar. No, el árbitro dijo, o sea, ya pasaba la jugada y seguía dándole y dijo, o sea,
sea, él estaba esperando que fuera una falta súper, mejor dicho, grave. Ok, Le para voy a pitar. le voy a hacer una infidencia. yo rescaté una palabra del diccionario de la Real Academia de la Lengua para darle esa connotación al torneo. Le dije yo que era el torneo más vilipendiado de Bogotá. ¿Vili qué? Vilipendiado. Vilipendiado. Mal hablado. Ah, Sí. O de mala No. reputación. Entonces le preguntaba al juez, le dije al juez al final, y dije, ¿sabes que mis equipos son muy bien? O sea, juego limpio. Me dijo, no, se están dando duro. Ese allá, y entonces, sí. Me dijo, no, pero un tiro libre, usted sabe que no, yo no me quería comprometer. Y le dije, no, No, es que ya es para entendí. eso. bueno, Ya mire, entendimos. para que hace poco, pite. mire, hace poco aquí es José Antonio Galán, esa cancha creo que es donde nació John Jairo Pinilla. O pues En Bosa. Bosa, José Antonio Galán. Mire, esa cancha era terrible. Y creí que le había pasado lo contrario a este chico. Es que no recuerdo el nombre del muchacho. Yo fui a arbitrar unos juegos allá. Y era a la segunda falta que el jugador cometía, se amonestaba. A la segunda. Y cada tercera falta, Eso. tiro de castigo. Entonces, no se golpeaban. Pero entonces también el árbitro tiene que tener la consecuencia de que si hubo la falta, sancione. Claro, para que el deportista después diga, no Sí, puedo me la dar. están pitando, sí me la están De pitando. pronto no hay, pero en la segunda fecha dice, Sí. uy, no, nos patearon 7 veces tiros libres. No, bajémosle al contacto, sí. Pero obviamente tiene que haber el. Recuerda el cuando árbitro. cuando sacaron a nivel nacional solo para Colombia, que como el árbitro no pitaba la sexta falta, ni la séptima, ni la octava, ni la novena, entonces lo alargaron a 10 A 10, faltas. a 10. No, o sea, eso lo Es que lo hicieron, mismo, llegó a la novena y ahí quedó. Yo le cuento por qué hicieron eso. Supuestamente, como para ese Mundial 2011, Colombia era el super mega recontra favorito, y evitar que por lo menos la competencia fuese tan desigual, por lo menos los paraguayos fueron los que salieron con eso, que entonces que a los jugadores de Colombia no se les pueda tocar. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a subir de 5 a 10 faltas. pero fue a nivel internacional. Sí, porque eso se jugó, el Mundial de acá se jugó a 10 faltas. Aquí en Colombia se jugó a 10 faltas, ¿sí? Y pues vamos a dar la potestad para que se equilibre un poco la cosa y no nos pase tan por encima. Y fue tan así que por lo menos en esa semifinal con Argentina la pasaron súper mal. Porque pues a 10 faltas, ¿quién se iba a acumular? Llegaron como a la séptima, octava falta y fuera del hecho no pitaban. Deberían Pues, era de haber rebajado para que el juego sea mucho mejor. Sí, pero Claro. pues como hay intereses de por medio, es el señor Rolando Alarcón, que es Sí. es el todavía presidente de la Federación Paraguaya, ahorita de la Asociación Mundial, pues ellos tenían sus intereses ahí metidos. Bueno, espero que no me meter yo en problemas con el señor Alarcón, ¿no? Pero- Todos quieren ganar a cuestas de lo que sea. Sí, en cierta, digamos que eso es una frase que yo escuchaba mucho, alguien con que yo trabajé que fue entrenador suyo, el profesor Jairo Díaz. Él decía, la única parte del mundo en donde nosotros organizamos una fiesta para que los demás se lleven todo, somos nosotros los colombianos. Organizamos un mundial y le facilitamos todo a los demás para que ganen los demás, ¿sí? Y él habla aquí a nivel de Bogotá. Nosotros aquí organizamos un torneo nacional y le acomodamos las reglas a los demás para que vengan los demás y nos ganen. Nosotros vamos a jugar a otra parte y las reglas nos las ponen a nosotros para facilitarle el ganar local, al claro. local. Claro. Una anécdota que me pasó hace unos años, me fui a un torneo muy importante que juegan por ahí en el occidente de Boyacá, muy importante. Yo me negaba, hay muchas personas que me hacen esta pregunta, bueno, ¿y usted se le han ofrecido plata? Me fui estábamos con un grupo de árbitros ahí. La verdad, yo he sido más bien bajo perfil un poco, no me gusta que la final, que es que sino que el árbitro, me parece que hacer un buen trabajo hasta determinado tiempo, irse uno bien sin lunares es espectacular. Han dos alcaldías que estaban jugando y salió un alcalde y me dijo, profe, llore, perdón profe que le coja la espalda, estaba ahí cerquita, y me dijo, profe, llore, ¿no? Y lo llevo bien. Y me dije, pero ¿cómo es llevarme bien? Y me dijo, pues 200. Y yo le dije, ¿pero 200 qué? Me dijo, 200.000. Y entonces yo le dije, alcalde, ¿y usted sabe contar?
Y yo como, sí, claro, el alcalde, no cuente conmigo. Me pasó y yo pensé que el alcalde se iba a ir en contra mía. Por el contrario, al final salió siendo un gran amigo porque llegó y me dijo, profe, lo felicito, chévere, así es. No sé por qué lo hizo, si por probar o por qué, pero sí, o sea, yo la verdad no sé, me salió esa broma de pronto con él. De ahí le digo a varias personas, no cuente conmigo, sabe contar, no cuente conmigo. Próximo capítulo, ¿quieren saber cuántos árbitros han recibido? Nos sirvieron en el próximo capítulo. Eso toca editar. Si quieren saber cuál fue el jugador que le... Próximo capítulo. De hecho, quedamos ahí en punta. Nada, pues darle agradecimiento a Demo por aceptar la invitación y esperemos que nos veamos seguido en estos espacios y que en el siguiente espacio nos cuente, dar 2 premisas que acaba de decirle, más quién hizo o sea, cómo se organizaron ustedes ya. Pues yo creo que eso tienen que hacerlo, eso alguien tiene que liderar eso, alguien tiene que coger a otro y decir, bueno, venga a ver, hay intereses, hay envidias, limemos esas perezas y avancemos porque no hay otra. No hay otra, no sé si eso venga desde los árbitros, no sé si eso venga desde los administrativos, no sé si eso venga desde los clubes, los equipos, un jugador, ¿sí? Un Pinilla que está como para salir y como, no sé, miren, alguien tiene que hacerlo. La historia nos ha revelado siempre de que el primer paso para que algo evolucione es que se organice. Eso sí, y que Y todos aquellos que se han organizado han logrado concretar expectativas e ir un poquito más adelante. Que nos cuente eso y que nos cuente el sueño que tiene Emo, que no lo hablamos, ¿cierto? De hacer un estudio con árbitros colocándole unos lentes, ¿cierto? Y después analizar la jugada. Cámaras, video, unas cámaras en los lentes. Bueno, ¿cierto? No es mi sueño, realmente no es mi sueño porque uno tiene que darle, siempre he tenido esa consecuencia de que hay que darle a las personas lo que es. Eso es un proyecto de los dos. Del profe Oscar, ¿Ah, sí? el cual me lo comentó, sí, Sí. eso no, él me lo comentó y a mí me pareció súper espectacular y ojalá, Sí. esto debe ser grande con el favor de Dios, que aparte de todo, muchas gracias por invitarme, ojalá haya sido de su agrado la charla y ojalá podamos ser más útiles para esta sociedad del fútbol de salón que desde acá tiene que comenzar a creer, esto tiene que masificarse. Pero es un gran proyecto que lo debemos hacer, aparte que ya tenemos muchos juegos por ahí para hacerles análisis. ¿Sí? Pero con eso está avanzando. Sí, Qué bueno. No, ojalá plasmemos algún día Sí. no muy lejano para tratar de dejar un buen legado, una buena. Eso es como un reglamento también que lo he venido trabajando hace mucho tiempo con preguntas y respuestas. Ya hay uno, lo he venido actualizando. Pues es lo que uno quiere para las personas que vienen atrás y obviamente hay que también, le pido yo a los compañeros que le enseñemos a la persona a amar el arbitraje. Para mí, yo digo, esto es una religión, nada de cabellos largos, nada de mechones, nada de piercing, nada nada de tatuajes, nada de eso. Esto es como para mí yo lo tengo como una religión y pues bueno. De hecho, una de mis grandes bendiciones en el fútbol de salón es haber sido nominado en ACOR como mejor árbitro en unos juegos, en la premiación que le hacen a los deportistas del año en ACOR, que es para mí, estoy seguro que es lo más grande que yo he logrado en el arbitraje, que es el reconocimiento de una institución, sobre todo como es el Instituto de Recreación y Deporte y ACOR, que eso fue en el 2014 creo, que con base a un trabajo que ha venido uno haciendo, ahí llegan los reconocimientos. Entonces uno debe trabajar siempre incondicionalmente y estamos para servir. Gracias, profe Oscar. Charlito, Dios le bendiga. Muchas gracias a nuestro profe, el editor. Muchas gracias. Las personas que están detrás de cámara, ¿no? Es más importante. Sí, porque por eso es que podemos hacer o si no borra todo y no salió nada porque... Lo que pasa es que él es más vivo porque él sí en la parte de abajo sí coloca los créditos al final, entonces él sí sabe cómo... Y monetiza. Un abrazo para todos, nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias. Éxitos.